Bueno, entonces hoy estamos a 16 de noviembre de 2023 en física biológica. Y estamos en el primer tema, la primera unidad del programa, que es principios de mecánica. Principios de mecánica, formalmente la matemática. Pero vimos que para poder conocer, por ejemplo, la mecánica de los sistemas biológicos, primero tenemos que observar. Y ya dijimos que cuando observamos con cualquiera de nuestros sentidos naturales debemos tener mucho cuidado para verificar, confirmar que lo que estamos observando sí exista, sí sea. Observamos, dijimos que con los aparentemente 6 o 5 sentidos naturales, el de la vista, el oído, el olfato y el gusto, que parecen estar relacionados, el tacto, en parte los guantes. El tacto depende de unos sensores de presión que tenemos en la epidermis y parece que en algunos otros tejidos, porque también tenemos sensores de presión en la boca, en la mucosa oral. Tenemos sensores de presión en la mucosa nasal. Y aparentemente también incluso hasta en los ojos. Aparentemente los sensores de presión están distribuidos en todo organismo, en todo el cuerpo. Y a veces para trabajar usamos lo que se llama equipo de protección. ¿Por qué equipo de protección? Porque en realidad es para cuidar nuestra naturaleza física, química y biológica. La física es la disciplina fundadora o actividad fundadora de la ciencia moderna. Es la primera con la que se funda la ciencia como área del conocimiento humano y como forma de conocer. A partir del siglo XVI o XVII interpretan diferentes historiadores de la ciencia. Algunos lo ubican en el siglo XVII con los trabajos de Galileo, que sí formalmente él es el fundador de la mecánica, pero vamos a ver la próxima semana. Galileo no hay, solamente que hagamos una sesión espiritista. Y yo no creo en eso, aunque hubo biólogos que a eso se dedicaban, como Alfred Russel Wallace, el coautor con Darwin de la teoría de la evolución por selección natural, era espiritista también. Entonces, estudiar ciencias no te vacuna contra las supersticiones. Hay de todo. Entonces, algunos interpretan que a partir del siglo XVII se funda la física con la mecánica por Galileo como actividad para conocer a través de la experiencia, llamaríamos la física experimental. O yo estoy más en favor de la posición de interpretar que la ciencia moderna se funda con los principios sobre los cuales, algunos de los principios, de hecho el principio fundamental sobre el cual trabajó Galileo, no exactamente en la mecánica, pero sí muy relacionado con ello, que fue la astronomía. Galileo fue astrólogo. Después se convirtió en astrónomo. Como astrólogo, pues estudió matemáticas en la universidad, aunque nunca se tituló. Pero aún así, incluso fue hasta profesor universitario de matemáticas, el título. Como astrólogo debía saber matemáticas, debía ser muy buen en matemáticas, porque trabajaban sobre los modelos que había para explicar el mundo, así le llamaban entonces al universo, el mundo. El mundo era todo.
no solamente la Tierra, que se consideraba hasta todavía en tiempos de Galileo, siglo XVII, principios del siglo XVII, como el centro de todo. El centro del mundo era la Tierra, el centro del universo era la Tierra. Así lo habían postulado de manera matemática, lo habían postulado los astrólogos desde hace 5000 años, en Mesopotamia, en Acadia, en Asiria, pero esa idea se propagó todavía hasta por ejemplo, el siglo II de esta era común, cuando en el año 150 aproximadamente un matemático y astrólogo, Claudio Ptolomeo, lo expresó en lenguaje matemático geométrico, como la Tierra era el centro de todo y todo se movía alrededor de la Tierra. Es importante que lo tengamos en cuenta, aunque no parezca física biológica. Porque con base en ese modelo del mundo, la gente, los astrónomos, los astrólogos, los matemáticos, los navegantes interpretaban el mundo. La gente interpretaba el mundo así. Todo se mueve alrededor de la Tierra porque es lo que vemos, ya hablamos de ello. Vemos que el Sol sale, sube y se mete. Las estrellas salen, suben y se meten. La Luna sale, sube y se mete. Pareciera que todo está alrededor de nuestro, y por eso es que, insisto, debemos verificar que lo que estamos observando sea cierto. Porque la evidencia última que nos ha proporcionado, en particular 2 naves espaciales, la Voyager en 1991 y la Messenger, no recuerdo en qué año fue, pero fue a principios de este siglo. La Voyager en 1991 tomó la primera y única serie de fotografías que muestran a la Tierra alrededor del Sol. Y además de la Tierra se puede observar Venus, se puede observar Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Mercurio no se pudo tomar la fotografía porque está demasiado cerca del Sol y la cámara se hubiera quemado. El sensor de la cámara, que era una cámara electrónica en esa nave robótica, se hubiera quemado el fotosensor de la cámara. Y Marte, por el momento en que se tomó esa serie de fotografías, estaba muy cerca del Sol desde la posición de esta nave Voyager 1. Es por eso que Marte no se pudo tomar su fotografía alrededor del Sol. Es la primera ocasión, quizá Copérnico hubiera querido ver esa fotografía, pero fue la primera ocasión en la que pudimos ver, efectivamente, Copérnico estaba en lo cierto. Los planetas se mueven alrededor del Sol. Años después, ya en este siglo, no recuerdo el año en particular, la nave Messenger, que fue enviada a estudiar Mercurio, todo se llamó Messenger, porque Mercurio era el dios romano, el mensajero de los dioses romanos, conocido como Hermes por los griegos. Por eso que la nave robótica que enviaron a estudiar Mercurio se llamó Messenger o mensajero. Después de terminar su estudio de Mercurio, apuntó sus cámaras y tomó la fotografía opuesta a la que había tomado Voyager en 1991, la Voyager 1. Tomó a los planetas lejos del Sol. De hecho, el que no salió en esa fotografía fue Mercurio porque estaba demasiado cerca, pero demasiado cerca de la nave, o la nave estaba demasiado cerca de Mercurio, y se alcanzan a ver los planetas del sistema solar, todos más lejos que Mercurio, incluida la Tierra. Entonces fue la evidencia experimental o observacional de que Copérnico estaba en lo cierto y Ptolomeo se había equivocado. Ptolomeo fue engañado por su visión, igual que todos los astrónomos, incluso todavía en tiempos de Galileo en el siglo XVII, todavía no le creían a Copérnico en 1600 o 1609, 1610, cuando Galileo publicó en el Mensajero Sideral sus observaciones, hizo dibujitos, no había cámaras fotográficas, dibujos en los cuales él observó unas estrellas que nadie antes había identificado, así las llama él, estrellas, moviéndose aparentemente alrededor de Júpiter y no de la Tierra, que era uno de los postulados de Copérnico en sus textos donde hablaba del modelo heliocéntrico. Todos los
planetas se mueven alrededor del Sol y alrededor de la Tierra solamente se mueve la Luna. Casi literalmente dice, la Tierra es solo el centro de la gravedad lunar. Así le llaman, así lo escribe, así lo manejaban entonces. Pues solamente la Luna se movía alrededor de la Tierra y no todo lo demás. El hecho de que Galileo haya encontrado otros astros no moviéndose alrededor de la Tierra apoyaba esta idea de Copérnico, de que solamente la Luna se movía alrededor de la Tierra. Y no solo eso, sino que así como alrededor de la Tierra se movía la Luna, alrededor de Júpiter se estaban moviendo otras cositas que luego les llamaban lunas. Galileo le llamó estrellas, así está en su texto. Estrellas medicias. Bueno, entonces por eso hay que insistir en la observación y cómo le hacemos para verificar que lo que estamos viendo lo estamos interpretando cercano a su realidad y no nos estamos engañando. Y eso es el principal problema que enfrentamos en la física y en la ciencia en general. Que la ciencia no solamente es lo que surge de conocer así, sino en sí la ciencia, diría un astrónomo ya fallecido, reciente, no de tiempos de Galileo, Carl Sagan, él decía que la ciencia es una forma de pensar, pero también una forma de experimentar, una forma de conocer. La ciencia es más la forma para conocer que el conocimiento mismo. ¿Cómo observamos? Hay que devanarse el seso. Hay que ingeniarse para ver cómo confirmamos que lo que estamos viendo es cierto. Hay diferentes formas dependiendo de cuál es el tipo de sentido que estamos, a través del cual estamos interactuando con lo observado. Decíamos que puede ser la vista, puede ser el oído, podría ser el tacto. En cuanto a la vista, miren a esas cosas que están ahí arriba. ¿Lo están viendo? ¿Bien? ¿Fijos? No. Lastima, ¿verdad? Sí. No me vuelvan a hacer caso cuando les diga eso. No, porque somos monstruos, lastima. Pues sí, hay que tener cuidado. Porque la ciencia es una actividad peligrosa. ¿Les gustan las emociones fuertes? Dedíquense a la ciencia. De hecho, en el edificio que derriba, el edificio ese, que era de ciencias biológicas, había una placa con el nombre de un profesor fundador de la UAM y dos profesoras. Un alumno de biología que falleció en un accidente en una salida de campo. La ciencia es peligrosa. Por eso la hacemos con cuidado. De hecho, yo mismo, bueno, ahorita estoy tiznado del maldito para el pizarrón. No sé si debiera usar guantes para no mancharme las manos. No, me lavo las manos después de que termine la clase. Pero yo mismo, por cuando empecé a trabajar ya experimentalmente, entonces laboratorio de bioquímica y biofísica, ya no existe ni el edificio. Trabajaba yo sobre un banquito. El tema. Sí, casi trabajaba sobre el banco, a veces no, a veces el banco estorba, lo hacía yo a un lado y trabajaba de pie, junto a la mesa. No siempre es lo mejor trabajar sobre el banco. Uno debe tener el juicio para poder definir si me siento a trabajar en el banco o mejor trabajo de pie. De hecho, por eso es recomendable traer zapatos con suela antiderrapante. ¿Para que no te caigas? ¿Para que no te caigas? Para que no te resbales. Porque a veces se cae algún líquido, algo. Ocurren incidentes, llamémosle, en los laboratorios de química, de biología, diversos. Los de física ocurren cosas diferentes, como se pueden quedar como acerato deslumbrados, que trabajan con luces. Por eso es que algunos físicos que trabajan sobre el fenómeno de la luz
se protegen la vista con anteojos específicos. Han visto unos así como amarillos que algunos usan para la computadora, son del mismo tipo. Dependiendo del tipo de luz, es el tipo de protección que se tiene que poner, por ejemplo. En el caso de biología experimental, lo más común, trabajamos con diferentes sustancias, algunos son sólidos, líquidos, gases, algunos son semisólidos, semilíquidos, y a veces se derraman. Por eso es que hay que ir al laboratorio con zapatos con suela antiderrapante y con zapatos cerrados. Sí, están de moda los Crocs, son horribles. A mí no me gustan. Tienen hoyos, no se deben usar. Aunque sea antiderrapante, no son para laboratorio. A lo mejor para el trabajo en la playa. A lo mejor sí, si van a hacer un muestreo en la playa, pues a lo mejor sí se ponen los Crocs. No descalzos, porque pueden ir muestreando y de repente pisar un erizo. Cuando mi hermano fue a una salida de campo con su profesor, ese curso lo estaba tomando él solo nada más, era el único alumno del curso, pues se fue con el profesor a hacer un muestreo allá por Tecolutla y le dijo al profesor: oye Armando, ten cuidado con los erizos. El profesor pisó el erizo. Ten cuidado con el erizo. Okay, entonces hay que tener mucho cuidado. Yo, por lo que trabajé en ese tiempo y cómo lo trabajé y el tiempo en el que lo trabajé, no existían muchos materiales que hoy existen. Estos no existían con estos materiales. Aunque el material ya existía, no se usaba para hacer guantes. Estos son de nitrilo. Son de nitrilo. Es un compuesto orgánico que tiene nitrógeno, precisamente. Por supuesto, son impermeables al agua, evita que uno se moje las manos, son resistentes a alcoholes, ácidos, álcalis, pero no a compuestos nitrogenados. Por ejemplo, no a aminas o aminoácidos. Entonces, no deben usar esto si están trabajando con aminoácidos o con proteínas. Yo nada más los veo. Son los que usan para trabajar en el laboratorio. Tampoco con ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos tienen nitrógeno. Son bases púricas y pirimídicas. Y los veo, yo nada más los veo. Para ese tipo de sustancias se deben usar guantes con, ya sea, o que el cuerpo completo, como estos son en nitilo, pero que sean de neopreno como el de los trajes de los buzos, no de ese grosor. Eso es para protegerse contra la pérdida el enfriamiento cuando estás buceando. En realidad funciona, lo vamos a ver, es parte de los temas del curso, tiene que ver con la pérdida de calor. Es para eso que se usa el traje de neopreno. Pero también hay guantes de neopreno y guantes con neopreno. Pueden ser guantes de látex con cubierta de neopreno. De hecho, de esos son los que uso yo para lavar los platos cuando me toca. Es casi siempre. Bien. Porque además es más resistente. También por eso uso de neopreno que solamente de látex. Son un poquito menos baratos, porque tampoco ya son muy caros. ¿Sí? Afortunadamente ha bajado el precio de los guantes. Pero estos no existían cuando yo empecé a trabajar hace 40 años. En 1970, no mentira, en 1981 empecé mis primeros trabajos de laboratorio como estudiante, siendo alumno de la UAM, pues estudiante voluntario inicialmente en un laboratorio. Además de tiznada, mi mano, ¿cómo la ves? Ahorita tenía el guante y eso me ayudó. Seca, la piel se ve seca. En realidad es dermatitis crónica. Y ahorita no está tan mal. Hay ocasiones en las que incluso me dice una de mis hijas: oye, es que tus manos parecen de velcro. Se me pega la tela. A ese nivel. Ya va a llegar la temporada. En invierno, cuando hace más frío y el ambiente está más seco, se me resecan más las manos y entonces mi dermatitis crónica se exacerba. Sí, es horrible, es infame. ¿Sí?
Pero nadie me dijo entonces, Raúl, ponte guantes. Además no había, bueno, sí había unos, los usaba yo ocasionalmente cuando preparaba la mezcla para lavar las pipetas, como las que usaban ahí en el laboratorio. Las pipetas, como son tubos de vidrio muy delgados, y hay pipetas todavía más delgadas, la luz o la parte interna de la pipeta es todavía más delgadita, llega a haber pipetas de 1 mililitro o de 0.1 mililitro. ¿Sí? O sea, es el tubo de vidrio con un hoyito apenas, una luz muy pequeña, que tiene un volumen, aunque la pipeta puede ser de 30 centímetros o de 20 centímetros, de 20 a 30 centímetros son más o menos esas pipetas de vidrio. Son más bien una especie como de cilindro muy grueso de vidrio, con una luz, que es la parte, el volumen interno, una luz muy muy delgada, que tiene un volumen de 0.1 mililitro. Esas son las que usábamos en el laboratorio, por ejemplo. Y para lavarlas hay que sumergirlas primero, antes de lavarlas con agua y detergente correspondiente. Uno las sumergía en una mezcla de ácido sulfúrico con dicromato de sodio o de potasio, o sea, que tuvieran un laboratorio. Se llama mezcla crómica. Eso acaba con todo, oxida todo. Entonces no importaba que tuvieran de residuos las pipetas, se sumergían en un cilindro de plástico como esta altura, se ponían en una canasta metálica. La canasta metálica pues, se deshacía con los años o con el tiempo, había que cambiar la canasta metálica. Se ponían todos en la canasta metálica, se metían en el cilindro y se dejaban ahí 24 horas. El chiste era preparar la mezcla crómica. Entonces cuando yo me disfrazaba, me ponía la bata, una bata larga que me llegara abajo de la rodilla, me ponía otra bata como mandil para que me protegiera hasta los pies, y me ponía los gogles, y me ponía los guantes, que eran unos guantes que se llamaban guantes industriales, así los conseguía uno, que había de 3 largos. Había unos que llegaban a la muñeca, otros que llegaban al antebrazo y otros que llegaban al codo, pero todos eran de látex, ni de neopreno ni de netilo. Y más grave, solamente había una talla, y con mis dedos de orangután nada más no, me quedaba el dedo por aquí, entonces me entorpecía el movimiento de los dedos de la mano, y además la palma del guante era lisa. Entonces cuando se moja el látex, ¿han visto qué sucede? Se pone como mantequilla. Entonces era más peligroso trabajar con guantes que sin guantes. Eso sí, para la mezcla crómica yo me ponía los guantes y regresabas a San Charles Darwin. No, era química. A Santa María Curie. Y a trabajarlas con mucho cuidado. Pues, eso en cuanto a lo que ayer trabajamos, porque me había preguntado, profesor, ¿y la bata? La bata, bueno, mencioné, me disfrazaba así porque me veía yo como extraterrestre, ¿no? Con todo lo que había puesto. La bata, como mencioné, como los guantes, son equipo o prendas para protección personal. Son lo que durante la pandemia se puso de moda el EPP, el equipo de protección personal. Además, es personal. Los guantes son personales. Los gogles son personales. A veces en lugar de gogles se pueden usar anteojos de protección, que mucha gente los usó durante la pandemia. Está bien, muy buena ayuda psicológica. No son para proteger contra virus, por ejemplo. Para protegerse contra los virus, si tenían algún familiar, amigo o amiga, médico o médica que haya trabajado durante la pandemia, ¿sí? Sobre todo los que estaban trabajando directamente con los pacientes, ya fueran enfermeras o enfermeros, se disfrazaban de astronautas. Los que podían conseguirlos, porque en México al principio no había, tenían que conseguirlas importadas. En Estados Unidos afortunadamente ya había escafandras, sí, como las de buceo, pero vamos, no así como son los trajes de buceo esos de plomo, eran de bronce,
Bueno, se llama escafandra, ¿no? En caso. Son escafandras que cubren completamente la cabeza, tienen una careta, un visor, y tienen un sistema para ventilación interna, porque si te pones eso en la cabeza, no, simplemente sudas, ¿sí? Más luego se te empaña el parabrisas, literalmente, no ves nada. En cuanto a goggles, hay 3 tipos de goggles, unos que vienen completamente cerrados, son los más recomendables cuando se trabaja con gases, otros que tienen unas como tapitas en el cuerpo, esos se llaman contrasalpicaduras, y otros que tienen unos orificios en la parte de arriba, esos son principalmente para polvos, ¿sí? Para líquidos son los que tienen las tapitas, que son en realidad como unas válvulas que protegen de que entre algo que salpique. Entonces eso en cuanto a los goggles, siempre que trabajan con sustancias peligrosas líquidas, por ejemplo, que es lo más común que llega a suceder en todo caso. Si no, con anteojos es suficiente, salvo que usen anteojos oftálmicos. No es recomendable usar anteojos sobre anteojos, porque entonces puedes estar incómodo y al estar incómodo puedes provocar algunas. Siempre uno debe trabajar en el laboratorio con la mayor comodidad. Ropa cómoda, aunque la moda sea venir toda apretada, ¿no? O al contrario, que parece un así que el traje te lo pasó tu abuelito. Uno debe entrar al laboratorio con ropa cómoda, ¿sí? Las mangas de la bata deben quedar a la muñeca, nunca se arremangan. Yo he visto colegas que es eso. No se remanga porque es para proteger precisamente los brazos o incluso la ropa misma. La bata puede ser arriba de la rodilla o abajo de la rodilla, no filipinas, nunca es de cremallera. A un tipo que estuvieran usando con broches de presión, es mejor el botón. En caso de una urgencia, uno lo hace como Superman y se quita uno la bata. Si cae algo encima de la bata, uno se lo tiene que quitar y acudir a, si es alguna sustancia corrosiva, ácido, álcali, se quita uno la bata y se va a la regadera. La bata se tiene que quitar así de lado. Ok, eso en cuanto al trabajo en el laboratorio. Bien. Entonces, y de esa manera protegemos la vista con anteojos o goggles. Si es de la luz, con anteojos o goggles con color correspondiente dependiendo del tipo de luz con la que está trabajando. El oído, a veces de sonidos fuertes, de ruidos fuertes, se requieren o tapones para oídos, si son los que corresponden al tipo de ambiente de trabajo, o de plano se llaman orejeras, que son como si fueran audífonos envolventes, pero no tienen música, no serán ilusiones. ¿Sí? No se debe, uno debe estar concentrado en el trabajo, no andar ahí con el último rap y moda, ¿no? Porque terminas rapeando en el hospital. Bien. Entonces también hay que proteger el oído, el tacto con guantes, la piel se protege con guantes, hay de diferentes tipos dependiendo del tipo de trabajo, dependiendo del tipo de riesgo. A veces se requieren guantes para protección térmica, ya sea que uno vaya a trabajar con cosas muy calientes o cosas muy frías. A veces trabaja uno tiene que sacar muestras no del hielo seco, del nitrógeno líquido, que está a menos 170 grados Celsius. Lo que lo toca se congela. ¿Sí? Bien, entonces eso, la piel. También consideramos la bata para la piel. En algunos tipos de ambientes de trabajo, en lugar de bata uno usa overol completo. Y en otros ambientes de trabajo, neopreno, por ejemplo. Uno no se mete a bucear de bata. No, uno se pone el traje de buceo apropiado. Además, no todos son iguales, hay de diferentes tipos y eso es algo que se llama traje húmedo, traje seco, etc. Y sí, a veces cuando estás buceando a agua por debajo de 15 grados, te llevas el neopreno. Me ha tocado. Ok, eso en cuanto a la piel. ¿Qué nos falta? El gusto, jamás se usa la boca.
Antiguamente pipeteábamos con la boca, en las pipetas serológicas, lo hacía uno con muchísimo cuidado y en caso de que te echaras el buche, pues te ibas a poner a regadera casi. Okay. A mí solamente me pasó en alguna ocasión con etanol. Sí, no, pero ni siquiera era vodka o tequila. Era con el... Me descuidé y me volvió a jugarse la boca. Había un cuate en el laboratorio, estaba bien loco, se preparó las cubas más caras que he visto en mi vida. ¿Cuál era la receta? ¿La receta? Etanol absoluto para cromatografía. Coca-Cola. Con Coca-Cola. Para cromatografía. Ya no le decía No, el don Julio es alguien, no sé qué. Etanol para cromatografía Merck, cosecha del 52. En fin, el gusto es otra forma con la que también algunos en el pasado todavía se llega a utilizar como herramienta de trabajo. Por ejemplo, en alimentos, sí, ahí sí. Yo ahí sí le entro, es más sí le he entrado. Me han invitado a hacer pruebas organolépticas. Y sí, bueno, a veces es rico, salvo cuando te toca las muestras de las primeras experimentales que estaban horribles. Hay toda una técnica para trabajar con el gusto en la industria alimenticia y de bebidas. Pero sí, se sigue usando, pero solamente en ese ámbito. Solamente en ese ámbito. Lo menciono porque sí hay biólogos experimentales que han ido finalmente a esas áreas de trabajo. Y es la ventaja de lo experimental, tiene un espectro de profesional muy amplio. Hay quienes han trabajado en microbiología, hay quienes han trabajado, por supuesto, en medicina, ahí hay muchísimos. Vista, oído, tacto, gusto, olfato. También se usa principalmente en la industria alimenticia, de bebidas. Y a veces hay que usarlo cuando uno está trabajando con diferentes sustancias, pero no se hace. No son pericazos. Se destapa así a lo lejos el recipiente y se ventila. Y se olfatea suavemente. Olfato. Y decíamos la presión también. La presión que está asociada principalmente al tacto, pero no solamente. No me entienden la presión. No me equivoqué. Calor, temperatura, bueno, temperatura en general porque puede ser caliente o frío. La termosensión. Termosensibilidad. Sería el sexto sentido de los 5 tradicionales. Bueno, es así como conocemos. Observamos, verificamos y ayer dijimos que necesitábamos medir. Ayer lo que hicimos fue medir. Para medir, o la medición es el uso de números en escalas. En escalas. Y como números, lo que medimos son cantidades. Eso es histórico. Es histórico. Diferentes cantidades de lo que existe en la naturaleza. ¿Y qué existe en la naturaleza? Pues la naturaleza. El mundo, vamos a decir. ¿Qué tan grande es el mundo? Bueno, el tamaño del mundo sería lo primero, ¿no? El tamaño, ¿cómo le llamamos al tamaño? Cantidades. Pues sería, por ejemplo, espacio. El espacio es un ente que se puede medir cuánto hay de espacio.
es la cantidad de espacio. La cantidad se llama espacio. No, la cantidad no se llama espacio. No. Para medir el espacio, el ente espacio, la cantidad que usamos, ¿cuál es? Depende del tipo de espacio. Y entonces ya tenemos que empezar a hacer interpretaciones o modelos del mundo, del universo, de la realidad. ¿Cómo es la realidad? ¿Cómo es el mundo? Alguien diría que el mundo más simple, el espacio más simple, sería aquel que no tiene espacio. Profesor, ya empezó a fumar. ¿Qué inhaló? ¿A qué olía? No. ¿O qué le gustó? No estoy alucinando. El espacio más simple es el que no tiene espacio. A veces le llamamos espacio, al espacio le llamamos dimensión. Aunque dimensión en español también es sinónimo de tamaño. ¿De qué dimensión es? Y es no es grandote, de gran dimensión o de pequeña dimensión. Bueno, eso es en español. Pero en física, aquí vamos a hablar físico, dimensión se refiere más bien a espacio. Que puede ser de gran dimensión o de pequeña dimensión. No, ahí tenemos otra sección de la palabra dimensión. Y es, por ejemplo, que podemos hablar de la dimensión desconocida. Esa vieja serie, es de los 50. Era en blanco y negro la original. Bien, no, la dimensión más simple es aquella que no tiene dimensiones o 0D. Dimensión D. D de dimensión. 0D. Y esa es una fumada física. Digo, una abstracción o modelo físico. Porque es un espacio que no tiene espacio. Los físicos le llaman punto. Un punto es adimensional. O sea, no tiene dimensión, no tiene espacio. Eso es en física un punto. No es esto. Eso no es un punto. Ya ven luego en matemáticas o en otras clases de física, dicen, bueno, tenemos aquí un punto y les hacen eso, y entre ese punto y este punto tenemos aquí, no, profesor, eso no es un punto. Eso tiene dimensiones, y de hecho tiene al menos 2, si no es que 3 dimensiones. Quiere decir que después del espacio de 0 dimensiones sería el espacio de una dimensión o una D. Y ahora sí, a veces en física los profesores nos ponen precisamente como es el espacio que se encuentra entre dos puntos. El espacio que une dos puntos. Eso sería un espacio unidimensional. Otra forma, o sea, de una dimensión. Otra forma de crear el espacio de una dimensión es, consideremos un punto, desplacémoslo, y entonces se genera una primera dimensión. ¿Cómo se llama el espacio de una dimensión? No se llama punto. Se llama longitud. La cantidad del espacio se llama longitud. En una dimensión. En 0 dimensiones eso no tiene nombre porque ni siquiera tiene dimensión. ¿Cómo surge? ¿Cómo lo podemos intentar? Teniendo un punto y desplazándolo de esta manera. De esa manera no lo puedo hacer así. A esto le llamamos línea. Una línea es un espacio de una dimensión. Y su cantidad se llama longitud. Las líneas tienen longitudes. Tienen longitud. Es su cantidad, la longitud de esa línea. Pero además tenemos que especificar qué es
recta. Al menos así lo decía Isaac Newton. En línea recta. Una línea recta surge cuando un punto se desplaza. Bien. Y esta sería, de acuerdo a el órgano internacional que regula cómo hacemos esto, nos dice que la primera cantidad que podemos medir es la longitud. Eso lo afirman en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, o BIPM por sus siglas en francés. Bureau International de Poids et Mesures. Si mi francés es sin pan. Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Por ejemplo, ¿cómo le llaman allá? El FBI es la Federal Bureau of Investigations. FBI. Federal Bureau. En francés y en inglés existe esta palabra. En México también, pero es el mueblecito que está junto a la cama. ¿Ya fuiste al buró? Sí, me senté y era un poco incómodo. No, a la oficina de pesas y medidas. Ok. En español le llamamos oficina. ¿Has visto mis anteojos? Sí, estaban encima de la oficina. ¿Cómo encima? No? Sí, encima del buró. No más. Ahí son palabras diferentes. Entonces, en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, que es creada a consecuencia de la Revolución Francesa, cuando le cortaron la cabeza al rey Luis y a María Antonieta también. Sí, la historia de la ciencia es medio sanguinolenta. Ya ven a Yolanda Bruno lo quemaban en la hoguera y a Antón Lavoisier le cortaron la cabeza. Ya hablaremos de Lavoisier. San Antonio Lavoisier le podemos decir, mártir de la ciencia. Entonces, dicen en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, que regula cómo se hace esto, que el espacio más simple que podemos medir es el espacio de una dimensión o línea recta mediante su cantidad, que es la longitud. Ahora, eso también es histórico, es antiguo, muy antiguo. Así se construyeron las primeras ciudades. Digo, para construir un edificio, una casa, un templo, la gente tenía que saber cómo hacerlo y, ¿qué creen? Tuvieron que medir también. Solo que lo hacían de una manera, o no de una manera, lo hacían con cantidades, lo medían diferente, vamos a decir. Es más, está hasta en ese libro de historias de sexo, violencia y guerra. La Biblia. Si la han leído, yo no leo violencia, ni el libro vaquero. Hoy es menos violento el libro vaquero que la Biblia. Todos se matan luego, al principio, dos de ellos, uno mátalo. Fue Piedad. No sé, yo no estaba ahí. Yo estaba en otro lado. Estaba estudiando el movimiento de la ONU. Bien, entonces, hay un episodio, una parte, un capítulo en el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, el Pentateuco, son 5 libros. El primero es la Biblia, es el Génesis, donde le dice aquel a este, al otro, a este sí, no, sí es o no es. Noé. Noé. ¿Sí o no es? Sí era. Le dice que no sé si tenía el sistema meteorológico que les avisara que iba a llover durante 40 días y 40 noches. Sí, nada más tenía el sistema meteorológico. Ajá.
Y que, pues, como le echaban basura a las coladeras, estaban tapadas y se iba a inundar. Desde aquellos tiempos. Entonces, que pues, a ver cómo le hacía para salvarse él y su familia. Ah, y por cierto, te llevas al perro, al perro, a la pareja del perro, al par de gatos, no, a la gata y al gato, al otro lo dejas. Y así de cada uno de los que tengas, te los llevas y los subes al parquito aquel. Y le dicen, oye, los dinosaurios, no, esos déjalos, ahorita les mando un meteorito. Además sí cayó en el agua en Chixuelupa, ahí en la orilla de la playa. ¿Te explicas? ¿Qué cosa, no? Entonces, esta es la versión modificada para... Es un remake. Bueno. Ya lo estoy spoileando. Lo van a transmitir en Netflix, yo creo. Le dice el tamaño del... él pensaba como una trajinera como la de Xochimilco. No manches, no va a caber ahí. Si ya vieron el Atlantic de Xochimilco, cómo se hundía la trajinera. Salió en YouTube, en TikTok, en Instagram. ¿Cómo se hundía el Atlantic de Xochimilco? El Atlantic, no, el Titanic. Ah, el Titanic tuvo un barco gemelo que se llamaba el Atlantic, por eso menos. Y que lo hundieron durante la Primera Guerra Mundial. Los dos terminaron abajo del agua. No así el que hizo Noé. Ese terminó. Ya ven cómo están las calles en la Ciudad de México. Así como hay baches, de repente hay topes. Bueno, se quedó atorado en un tope el arca de Noé. Le llaman el monte Ararat. Vas por aquí por Iztapalapa y te encuentras montes Ararat en algunas calles. No, lo que se inunda es charco, no Iztapalapa. Bueno, entonces, ¿cómo midió el tamaño del arca? No, le voy a hacer un gorro, a ver, ¿cuántas cuartas? No. Codos sea la medida. Codos. Si uno revisa también cómo los egipcios construyeron sus edificaciones, templos, bueno, los mausoleos, se llamaban pirámides. No estaban prohibidas, las que están prohibidas son las pirámides, las de dinero, esas son ilegales. No, las otras no. En las pirámides también se han encontrado registros de las instrucciones para la construcción, los trabajos de los arquitectos egipcios, y las medidas son las mismas, en codos. ¿De dónde dicen que huyeron? De Egipto. Como no les aumentaban el sueldo, pues se van a buscar trabajo en otro lado. No, es que no les pagaban las horas extras. Y les decían que se cosieran las cosas del pantalón. Bien. Entonces, en codos, ¿por qué no seguimos midiendo en codos? A ver, tantito. Sí quiere salir a... ¿No? Ah, alguien que no le dé pena. Necesito que sea una persona bueno. Aprovechando que estaba grandote. ¿Quién está más alto? Entonces mejor acá. Ya te he ganado ni modo. Chaparro, güey. Un tapón. Así les dicen en la NBA. Negros bastante altos. Emilio. Sí tengo un corazón, me dijo mi médico cuando me fracturé el brazo, que tenía brazos de chimpancé. Es que soy bastante más bajo que tú, pero mi brazo es casi de la misma longitud. ¿Será un estándar? Nos rodean del mismo lugar. No, necesito a alguien que sea más bajito o bajita. Emilio, Chiquilín.
bajísimo. Al menos falange y media. ¿Sí? ¿Con qué medimos? ¿Con el suyo o con el mío? Depende de si vamos a vender o vamos a comprar. Si vamos a vender, con el suyo. Si vamos a comprar, con el mío. Si conseguimos más. Si vamos a vender, necesitamos menos. Con razón le decían, es bien codo. Ok. Bueno, desde que existe esto, después de la caída de la monarquía en Francia, se modificaron y se llegó a una medida común o estándar en el mundo para medir longitudes. Antes, efectivamente, mencionaste pulgadas, que era el pulgar del rey, así como el mío. Este se puede usar para medir perfectamente. También puedo medir ángulos. Sí, soy mutante. Soy discípulo del profesor Exfeigio. No, hacía yo las y las vendía re bien las lagartijas. Ok, bien. Entonces, ahora entiendo. Mi tatarabuelo era árabe. Te lo vendo barato, paisanos. Bien, entonces, había diferentes unidades de medición. Tenemos las cantidades y tenemos las unidades. Para medir cantidades, ¿bien? Los egipcios y los de aquellos tiempos que regresaban a aquel, ¿no? ¿Ya ve? Ya ve que regresaban a aquel. Medían en codos. Tú mencionaste las pulgadas. Esa la usaban en el Imperio Británico, la pulgada del rey. También era el pie del rey, que también ayer lo mencionamos, que tiene una patota, ¿sí? Equivalente a una medida que vamos a ver ahorita. Las longitudes se medían en pulgadas, en pies, en 3 pies. Bueno, había equivalencias, por ejemplo. Un pie tiene la longitud o el largo, o el largor, podría ser, largor, no, longitud, no es largor. De equivalente a 12 pulgadas. 12 pulgadas son un pie. Si juntamos 3 pies, no podemos caminar. No, si unimos longitud de 3 pies, entonces corresponde a la longitud de una yarda. Entonces, como se dan cuenta, en el bar les engañan porque le dicen, ay, una cerveza tenemos de yarda, y les dan un pinche vaso de este tamaño, no manches. Eso no es una yarda. ¿También tienen una yarda? Sí. Y no sé cuántas yardas hacen una milla. Bueno, podría ser milla o podría ser tuya. Es un desmadre. A grado tal que el sistema imperial ya no lo usan los británicos. Ya no lo usa el Imperio Británico. Lo usa el otro imperio. Bueno, los que creen que todo el imperio se está desmoronando de los Estados Unidos. Ese, y me parece que solamente otro país en el mundo, Myanmar, sigue usando el sistema imperial como el sistema de medida oficial. Ya ni los británicos. Todos los demás usamos el sistema internacional de pesas y medidas, que establece para la longitud, para el espacio de una dimensión, la longitud, y su unidad es el metro. No, ese metro no. Ese es el sistema de transporte metropolitano, ¿cómo se llama metro? Es más fácil decirle, ¿y en qué te vas a ir a la UAM? Pues en el sistema de transporte metropolitano. ¿Y dónde te bajas? En el sistema de transporte metropolitano, Universidad Autónoma Metropolitana. No, Metro Wami.
Más fácil. Ok. Por ahí. No. Lo representamos con símbolos a las cantidades también. La longitud con la letra L cursiva y el metro con la letra M minúscula. L minúscula cursiva, longitud, M normal, metro minúscula. M normal minúscula, metro. Okay. Y esto se da después de la Revolución Francesa, donde deciden ya el rey Luis se decía que era rey por designio divino. Pues ni Dios lo salvó. Le cortaron la cabeza. Bien, por más que rezó no funcionó. Se trataba de una monarquía, o sea, era uno el que gobernaba, un mono, por eso era una monarquía, porque era un mono. Ese mono, no. Era mono de uno, por eso era una monarquía. Teocrática, por designio divino, y las leyes se inspiraban en las leyes de tradición cristiana. Por eso no avanza. Y se dicen conservadores, como el glutamato de sodio. No, ese es otro tipo de conservador. Vamos, yo es ni ese. No, yo uso mejor salecita para darle sabor a la comida. Cloruro es sodio, no glutamato. Para conservar está el refrigerador. Sí, por ejemplo. Eso es usar la ciencia. La ciencia de la física, no de la química. La conservación por glutamato de sodio es química. Estamos en física. Entonces, lo que decidieron los franceses fue hacer una revolución, es cierto, fue media revolución. Porque si hubiera sido una revolución, hubieran regresado a lo mismo. Tiempo después, regresando a lo mismo, cuando Napoleón se coronó. Napoleón, que participó en la Revolución Francesa para derrocar al rey, luego se coronó. Ahí terminaron la revolución completa, los franceses. Cuando Napoleón se coronó, Napoleón I. Pero bueno, la idea revolucionaria o de cambio de régimen de gobierno implicaba, primero, ya no iba a ser un gobernante, sino que iba a haber una asamblea gobernante, una especie de parlamento o congreso, una asamblea popular del pueblo, es decir, iba a ser el pueblo el que iba a gobernar a través de una asamblea con representantes en la asamblea. Eso por un lado en cuanto a quién iba a gobernar, iba a ser quiénes, los representantes del pueblo. ¿Y con base en qué leyes? Nos olvidamos de las leyes religiosas. Planteemos leyes naturales. Basémonos en la naturaleza. Y dentro de eso, bueno, ¿cómo vamos a regular el comercio, la venta de cosas, las telas, el hilo, los viajes? Ay, tenemos que medir longitudes. La longitud del hilo, la longitud de la tela que vas a comprar, o la longitud del viaje, lo que le vas a pagar al que te va a llevar en el carruaje, ¿no? En la diligencia. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos una unidad de medida que no sea la del rey, ya fuera su pulgar, la yarda, su kilo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo decimos? A ver, natural, vivimos en la Tierra. Que sea una fracción una fracción de la circunferencia terrestre. Ya desde los griegos, Eratóstenes, hace 2250 años, había calculado la circunferencia terrestre. Desde entonces se conocía. No sé cuántos estadios, porque era la medida que usaban los griegos, los estadios, que se llamaban. Casualmente, o afortunadamente, no se equivocó con las medidas que se han hecho recientemente de la circunferencia terrestre. No se equivocó por mucho, fue mínimo el error que cometió Eratóstenes. Bueno, una fracción de eso que sea la unidad de medición de longitud. Y le llamaron medidor en griego, metrónomo o metro en francés. De ahí viene medición de longitud, la medida de medición, el metro, simbolizado con... ¿Y cuánto es eso? Pues hicieron el cálculo y es una barra, es más o menos de esto. Hagamos una barra de platino, porque el platino no cambia mucho
en diferentes condiciones, se mantiene más o menos. Le ponemos una rayita aquí, otra rayita acá, y entre las dos rayitas es un metro. Hagamos copias y mandémoslas a los gobiernos del mundo. Nos mandaron la copia aquí, bueno, mandaron a Madrid, porque todavía no había, todavía México era, bueno, México no existía más bien, la Nueva España, ¿sí? La Nueva España dependía de Madrid. Entonces, pues allá nos mandaron a estas tierras cuánto es un metro, y así a los diferentes países que habían, los gobiernos que había entonces. Enviaron otra al norte de la Nueva España, a las costas del Atlántico, allá ¿sí? ¿Y qué creen? Que el barco que se hunde. No llegó. Por eso es que no tienen el sistema métrico. Porque el barco se hundió. Por eso siguen con el sistema imperial. Bueno. ¿Cuánto es en la práctica y en la realidad? Un metro corresponde a esto. ¿Qué ventaja ofrecía sobre el sistema imperial o los diferentes sistemas, el sistema internacional propuesto por los franceses? Número uno, se basaba en algo que no cambia, la circunferencia terrestre, a menos que nos caiga otro meteorito u otro planeta, no va a cambiar. ¿Sí? Entonces, esa magnitud no cambia. Y está referido a algo en la naturaleza que es prácticamente constante. Y bueno, podíamos dividir una yarda en 3 pies y un pie en 12 pulgadas para medir cosas más cortas, menos largas. ¿Cómo lo hacemos? Pues dividamos en fragmentos de 10. De ahí que sea un sistema decimal. Esto es un metro, la décima parte sería la décima parte del metro, un decímetro. La centésima parte o la décima parte de la décima parte sería la centésima parte de un metro o un centímetro. Lo podemos dividir hasta en milímetros y todavía lo podemos dividir cuanto querramos o necesitemos. Oye, pero para los viajes, hagámoslo al revés, juntemos 10 de estos, son 10 deca, son un decámetro, 100 son un hectómetro, 1000 son un kilómetro y cuanto se necesite. Es por eso que tenemos los múltiplos y fracciones. Por ejemplo, si está la unidad, las fracciones podrían ser un centímetro, lo representamos como cm, la centésima parte, y un múltiplo, 1000 de estos serían un km, un kilómetro. Punto, así de simple. Y son más fáciles las conversiones de grande a chico que andar tratando de acordarse cuántas pulgadas dijiste que eran un pie. O bueno, no sé si se han fijado, si siguen los deportes gringos como el básquetbol o el fútbol americano, de repente sacan las medidas de los países. Y dicen, no, fulanito mide 8 pies, 3 pulgadas. Si se ve grandote. O luego, en los concursos esos de donde salen las chicas en bikini, o en el traje de baño, porque ustedes no salen en bikini, en los concursos esos no salen en bikini, salen en traje completo de baño. A las concursantes las medían, ¿sí? Las medían, ojo, el concurso era así. ¿Cuáles son las medidas que se dice que para una mujer caucásica de talla promedio, joven, en alrededor de los 20 años, cuáles serían las medidas de una mujer sana de ese tipo? Decían que eran 90 centímetros de pecho, 60 centímetros de cintura y 90 centímetros de cadera. 90, 60, 90. ¿Sí? Yo tenía una prima que decía que a ella 90, 60 revienta. Bueno, son 90 centímetros, 60 centímetros. Vamos, no es que todas las mujeres tengan que medir eso, las mujeres miden lo que miden y ya. ¿Sí? Y así son bellas todas. Tú no, Leo. Voy a llorar,
En Estados Unidos, ¿cómo las miden? En pulgadas. Es más, aquí tenemos un sistema híbrido. Por ejemplo, yo sé que uso pantalón talla 29 centímetros. Está tan flaco. Sí estoy flaco, soy talla 29, pero pulgadas. No son 29 centímetros. ¿Cuántos serían 29 centímetros en un cilindro? Más o menos serían, lo voy a hacer más chiquito para más práctico. 29, ay no me quedó así. Esto sería un círculo de 29 centímetros. No estoy tan flaco, Son 29 pulgadas. Sí, por ejemplo, las tallas de la ropa en México se manejan en pulgadas. Las tallas del calzado en centímetros. En México, los oficiales. Que luego anden comprando fayuca es otro asunto. ¿Qué talla eres de zapato? 29, tan grande, 29 pulgadas. Ajá. Bueno, me acuerdo que cuando hubo uno de esos concursos en México, llegaban las gringas, las empiezan a medir, les dan sus medidas y ¡ah! ¡Tengo que poner la dieta! 90 pulgadas. Pues no, a ver, son centímetros. Aquí usamos sistema internacional para los concursos de ese tipo. Bueno, entonces, es importante tener claro lo que es el sistema internacional de pesas y medidas, porque en este es el que se basa actualmente la investigación y el conocimiento científico. De esa manera medimos y verificamos que lo que estamos midiendo está bien y es cierto. Bueno, primera cantidad, longitud. El sistema internacional define lo que se llaman cantidades básicas a partir de las cuales podemos conocer y medir todo el universo, midiendo solamente 7 medidas básicas o 7 cantidades básicas. Hay 7 cantidades básicas porque de estas cantidades básicas, ¿de las derivadas? o sea, de a la X. No confundir esa derivada con la otra derivada. ¿Son derivadas o no? Sí se le llama derivadas. ¿Sabes? Lo menciono porque algún tarado, digo, es que no tú, otro tarado. Ya me practicaron 2 veces. No, otra persona bastante babas. En mi TikTok publiqué algo de este estilo. Estaba yo hablando de esto. Y hablaba yo de las cantidades derivadas. Y así muy presumido se puso ahí puso el comentario. No, eso no son cantidades, eso no son derivadas. Las derivadas son. Y me quise hablar de esto. No. En física, cantidades derivadas son las que resultan de combinar cantidades básicas. Ahorita vamos a ver rápidamente algunas de ellas. No confundir con dx, no es dy en dx. Esa es otra derivada. Eso también es invento de Newton, pero también de Leibniz. Por ahí también hay otra, a lo mejor salen las dos. No, esta derivada no. Es más, borrémosla para no confundir. Bueno. Hay 2 tipos de cantidades, básicas y derivadas. De las cantidades básicas, solamente son 7. La primera que listan ellos, yo lo vería como que tendría que ser la segunda, es la longitud. La siguiente, según la Oficina de Pesas y Medidas, es aquella que desafortunadamente nadie ha podido definir. Es más, es una pregunta que hasta dicen que a Albert Einstein se hizo. ¿Qué es el tiempo? La cantidad es el tiempo. El tiempo. ¿Qué es la longitud? Es el espacio entre 2 puntos, por ejemplo. Ya, ahí está. El espacio entre 2 puntos es una longitud. ¿Pero qué es el tiempo?
Vamos a plantear una definición para fines prácticos de nuestro curso. Es el intervalo entre dos eventos. Así. ¿Como cuáles? Por ejemplo, puede ser el tiempo de vida, el tiempo de existencia de una persona. Fue algo que incluso quien empezó a trabajar esto de manera sistemática y científica fue Galileo precisamente. Quizá por eso es que efectivamente la ciencia moderna surge en el siglo XVII, al menos experimental. Y lo podemos interpretar como lo que tarda en ir y regresar esto. ¿Cuáles serían los eventos? La salida y el regreso. El intervalo entre ida y vuelta sería un tiempo. ¿Sí? Bueno, de hecho, aunque la historia es larga y no la voy a contar ahorita, nos tomaría mucho tiempo. El primero que llega a ese concepto actual de lo que es la unidad del tiempo T minúscula, cursiva, tiempo, fue Galileo, y la unidad del tiempo es el segundo. Segundo, representado mediante la letra S normal. La cantidad se llama tiempo, es el intervalo entre eventos, y la unidad es el segundo. Podemos medir fracciones de segundo. Casi nadie mide decisegundos, pero sí, pero no le llaman decisegundo, le llaman décimas de segundo. Sería un decisegundo. O centésimas de segundo, o un centisegundo, pero nadie le llama así. Entonces, décimas, centésimas, milésimas de segundo, ahí sí ya, ese luego lo usamos, por ejemplo, en biología o en química para medir velocidades de fenómenos biológicos o químicos, y hablamos de milisegundos. Milisegundos. Y lo escribes con M minúscula, S minúscula. Milisegundos, ya sabes que son milésima parte de un segundo. Así de. ¿Mande? Ajá. Así es. E incluso ya se está manejando cantidades más pequeñas de tiempo, nanosegundos, femtosegundos, que son fracciones más pequeñas. A partir del mili, normalmente en el sistema empezamos a dividir en tríadas, o sea, cada 3 dígitos. Mili, micro sería 10 a la. Serían, mili son 2 ceros y el número, un 1. Eso es mili. ¿Sí? El punto, 2 ceros y 1 sería mili. Milímetro, milisegundo. Si son 5 ceros y un 1, es micro, la millonésima parte. ¿Sí? Si es 8 ceros y el 1, ¿Nano? ¿por qué me dices nano? Ah, fuiste tú el que me dijo nano. Sí, tienes un parecido de nano. Sí, comparado contigo está enano. ¿Sí? No, nanosegundo, nanómetros, de ahí el concepto de nanotecnología. Es tecnología de ese tamaño. 10 a la menos 9, decimos. Luego veremos eso. Bueno, eso en cuanto al tiempo. Los múltiplos, ahí sí cambia. Luego lo vamos a ver. Vamos a trabajar con eso. Bien. Tercera cantidad básica. También le podemos llamar fundamentales, básicas y fundamentales. Tercera, ¿cuál sería? La cantidad de materia. Para medir el tiempo, por cierto, ¿cómo dijimos que se llamaba qué? Cronos. ¿Cómo se llama? Cronómetro. Y traigo uno. Y pues ya saben cómo se usa. 1, 2, 3. Perdón, profe. Pinche igualado. No, aquí está. Disculpe. Me dio mucha No, risa. está. Era la idea que te despertaras. Con este puedo medir hasta vigésimas de segundo. No, vigésimas no. Quintos de segundo, no décimas. Quintas de segundo, porque son las rayitas que tengo pequeñas arriba entre el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Este de hecho es reliquia familiar, era de mi padre. Este tiene como
40 años o más. Más tiempo. Tiene más tiempo el Tiene más tiempo. Sí, así es. Entonces ahí lo paré ya y con este lo regreso al cero. Actualmente se usan los dedos. 1, 2, 3, porque dicen que son digitales. Se usan los dedos. Bueno, no, la tercera cantidad. Aquí tengo un medidor de tercera cantidad. Barómetro. Una báscula. No, el barómetro es para presión. Ahora Es sí. que parece barómetro. ¡No! Pero es una báscula, güey. Lo venden ahí en la calle de República de Salvador, creo, no, pero una de esas. Güey, cuando vas al mercado, No va al mercado. es blanco. Llaman a. Ay, qué odio, güey. Bro, en el Sanborns no mides la fruta. En el Sanborns. Ah, No, yo creo que me atienda demostrador. Yo también. Y, wow, en la pandemia todo el mundo llamaba para que trajeran las cosas, ¿no? Puro V, es puro rápido. No, yo usaba Didi. Y digital, digo. Llamaba. Comercial para ti. Hacía llamada digital. Aquí dice gramos, pero la unidad no es el gramo. Curiosamente, son 1000 de estos. La cantidad se llama masa, es con M minúscula cursiva y es el kilogramo. Eso es porque, vamos a ver, un gramo es muy poca materia, es muy poca masa. Bueno, con la masa medimos materia, pero hay otra medida que es parecida a la de la masa, nada más que esta es sustancia, que es, tiene equivalencia con la materia como masa, o como la, sí, con la materia como la materia como masa, que es la mol. La cantidad de sustancia se llama mol y la unidad se llama mol. Y el símbolo es mol. Casi se nos acabó la imaginación. Ya ni molo. Ya ni modo. Van 4. Me faltan 3. Volumen A. Intensidad de corriente. No, aquí puros sinos. Aquí no corrientes, no. Salvo la eléctrica. Entonces, la intensidad Lumínica. de corriente, luego lo vamos a hablar de ella, vamos a entrar con ella, es corriente. A veces usamos el símbolo I para corriente, I mayúscula cursiva. La unidad es el ampere, ampere, con la letra A mayúscula, normal, ampere. Me gusta llamarle ampere y no como le llaman allá los que hablan con la Z, ¿eh? Le dicen amperio. Amperio. No, ya sé, ya yo no lo conozco. Yo conozco a imperio y amparo. Amparo. Nos falta una, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, no, nos faltan 2. Intensidad luminosa. Intensidad luminosa. Lo que no recuerdo es el símbolo de la intensidad luminosa. Como casi no la uso. CD. Pongámoslo así. No, CD era el símbolo de la unidad. El valor de la unidad de las naciones americanas. No, esa es otra. No, la unidad se llama candela. Y el símbolo es C minúscula, D minúscula. El símbolo de la cantidad, no me acuerdo, esa protégenla. ¿Dónde la pueden revisar? En el sitio web de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, googleenlo, van a encontrar ahí el documento completo del sistema donde define todo esto en extenso. No lo bajen, es un gorro, y es un documento muy grande, muy pesado, pero hay un resumen práctico, un resumen ejecutivo como de 3 o 4 páginas en PDF. Lo pueden descargar de manera gratuita. Está en francés y en inglés, el que les acomode. Está ligado el acceso al que está en inglés, al resumen en inglés, en el sitio web del curso.
¿ok? De ahí lo pueden descargar. Bueno, a través de eso lo pueden descargar directamente del VPN. Y Volumen. la sexta, la última, es la... ¿Cuál es? Volumen. Longitud, tiempo, acá las tengo, tengo un acordeón, no lo uso, aquí está. Están aquí las 7 cantidades básicas, correspondientes a las 7 unidades básicas. Las cantidades son longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, cantidad de sustancia, intensidad luminosa y temperatura termodinámica. Sí, pues acá estaba. Temperatura, pongámosla así, temperatura. El símbolo es T mayúscula cursiva para distinguir de la T minúscula que es tiempo. La unidad es en Kelvin y es la letra K mayúscula el símbolo. Ojo, Kelvin. Normalmente medimos con otras unidades. También los de allá, los del imperio, no el británico, el otro, también miden con otra unidad, el grado Fahrenheit. ¿Sí? Yo por Fahrenheit recuerdo la novela de también el de las aventuras en Marte. Bien. Nosotros con qué medimos normalmente todo, por ejemplo, el médico, los médicos, en medicina, ¿cómo se mide? ¿Con qué se mide? En grados Celsius. Hay una equivalencia muy directa entre Kelvin y los grados Celsius. Pero mientras que los Celsius son grados, los Kelvin son Kelvin, no grados. ¿Bien? Entonces, con mucho agrado, nos vemos el próximo martes.